Dice en 2 Corintios 5, 6 y 7, sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Justo ahora la presencia de Dios es un asunto de fe. Estamos en el cuerpo, así que hay un sentido en el cual estamos ausentes del Señor, al menos en el sentido de su presencia inmediata y gloriosa. Así que ahora por fe andamos, no por vista, no por las circunstancias, no por lo que vemos, andamos por fe. Dice David Guzik, por fe andamos, no por vista, explicándolo, que dice que es uno de los grandes y difíciles principios del vivir cristiano. Debe de asombrar a los ángeles que vivimos, servimos y estamos incluso dispuestos a morir por un Dios que nunca hemos visto. Y aún así lo amamos y vivimos por Él. Por fe andamos, no por vista. Por fe andamos significa que hacemos de la fe una parte de las actividades de cada día. El andar en sí mismo no es nada extraordinario. Es uno de los aspectos más terrenales de la vida, porque andamos aquí. Pero Dios quiere que por fe andemos, o sea, más allá de la tierra. Nosotros dependemos del cielo, por lo tanto, nuestra patria, nuestra meta y nuestro objetivo está en el cielo. Y mientras tanto creemos aquí lo que no vemos y esperamos lo que no tenemos todavía. Yo quiero que hablemos de la seguridad. ¿Qué es lo que nos da seguridad de que realmente somos salvos? De que tenemos vida eterna. Pues precisamente que hemos aprendido a andar por fe, no por vista. La certeza de lo que tenemos es algo que esperamos que todavía no obtenemos, pero que está escrito, que está prometido y comprometido por Dios para todos los que creemos. En primer lugar, la seguridad de la salvación es esta seguridad que tenemos en el Dios Padre nuestro. La salvación de que gozamos se basa únicamente en Dios. No hay otro recurso, no hay otro fundamento. Esta salvación que pregonamos y que disfrutamos plenamente sin todavía experimentarla, depende totalmente de lo que Dios prometió, que yo creí, que tú creíste, que tú aceptaste. Él hizo el plan de la salvación. Cuando una persona pone su fe en el sacrificio de Cristo, llega a ser hijo de Dios. Yo soy hijo de mis padres para siempre, haga lo que haga. Nunca dejaré de ser hijo de ellos. Y así es la relación del Hijo de Dios, que nunca se pierde porque has nacido de nuevo espiritualmente. Según Juan 10, 27 a 29, ¿quién podía arrebatarnos de la mano del Padre? Dice el Señor Jesús, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Es impresionante que nadie nos puede arrebatar del Padre. Este Padre nuestro, que no era nuestro Padre. Somos hijos de Dios y este es un milagro, porque Dios no tiene más que un solo hijo que se llama Jesús. Y nosotros, ¿cómo es que llegamos a ser hijos de Dios? Por medio de la adopción. Cuando tú recibes a Cristo como tu Salvador, cuando tú recibes al único Hijo de Dios, Dios te adopta a su familia por medio del amado que es el Señor Jesucristo.
Ahora, según Romanos 8, 38 y 39, ¿quién tiene más poder que Dios para separarnos de su amor? Por lo cual, dice el apóstol Pablo, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, la respuesta a la pregunta, ¿quién tiene más poder que Dios para separarnos de su amor? Nadie. Nadie. Ni siquiera un ser sobrenatural. Nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora, la seguridad que tenemos en Cristo realmente es algo maravilloso. Como les decía, es algo sobrenatural. Nuestra salvación fue lograda por Cristo. No hay ningún mérito para nosotros. No hay nada que nos recomiende. Prácticamente no merecemos tanta bondad de Dios, tanta misericordia de Dios. Y no merecemos incluso la salvación. Sin embargo, Él nos la otorga cuando nos arrepentimos y le entregamos nuestra vida totalmente al Señor. Cristo derramó su sangre para pagar el precio de la justicia de Dios, ese precio del que Dios demanda para ser salvos. Nosotros recibimos la salvación por la fe en Cristo Jesús. Según Hebreos 10, 11 al 14, ¿cuántas veces pagó Cristo el precio de nuestros pecados? Dice el escritor de Hebreos, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Entonces la respuesta a la pregunta, ¿cuántas veces pagó Cristo? Una sola vez. Él pagó una sola ofrenda y nos hizo perfectos para siempre a todos los que hemos sido santificados. Ahora, según Juan 10, 28 y 29, que dice, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Según este pasaje, tú estás en las manos de Jesucristo, y a la vez estás en las manos del Padre eterno. Imagínate cómo está protegida tu vida entre esas manos. La Trinidad, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, están dentro de mi corazón, están dentro de tu corazón desde el día en que creímos. Al conocer esta verdad, ¿cómo te sientes? Toma un momento ahora para agradecer a Dios por la seguridad que tienes en tu relación con Él. Piensa qué situaciones difíciles has enfrentado. Considera situaciones que involucren una decisión de pecar, una decisión de dejar de pecar. ¿De qué manera puedes aprovechar la presencia del Espíritu Santo en tu vida en estas situaciones? Según el mismo texto, ¿por cuánto tiempo es válido el sacrificio de Cristo por nuestros pecados? Vuelvo a repetir el texto, dice, y yo les doy vida eterna, o sea, es eterno. La protección es eterna. Nadie nos va a arrebatar de la mano de nuestro Señor y Salvador. Nadie nos va a poder separar de nuestro Padre. Según el mismo texto que leímos, repito, ¿por cuánto tiempo es válido
el sacrificio de Cristo por nuestros pecados para siempre. ¿No? Lean 1 Juan 5, 11 y 12. ¿Cómo podemos saber si tenemos vida eterna o no? Dice el apóstol Juan en esta carta, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. ¿Lo tienes o no lo tienes? Si tienes al Hijo de Dios en tu corazón, en tu vida, porque un día lo invitaste a que entrara, entonces tú tienes vida eterna. Ahora, esta seguridad que tenemos por el Espíritu Santo, dice 1 Corintios 12, 13, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o sean griegos, sean esclavos o sean libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Por el Espíritu Santo fuimos todos bautizados. Esto indica que todos los que hemos confiado en Cristo hemos sido hechos miembros del cuerpo de Cristo, que es su iglesia, o sea, todos los creyentes. Este hecho se llama el bautismo del Espíritu Santo. Ahora, ¿cuándo se celebró este bautismo? En el mismo instante en que tú te entregaste a Cristo. Cuando tú lo recibiste como tu Salvador personal, Cristo representa, o mejor dicho, es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y es lo que dice la palabra, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Él es la cabeza. Por lo tanto, esto está en Colosenses 2, 9 y 10, nos está diciendo el Señor que Él es Dios eterno, que Jesús es Dios eterno, porque en Él está, porque en Él habita corporalmente el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hay personas que te van a decir, ¿ya fuiste bautizado por el Espíritu Santo? Y realmente no entienden lo que es el bautismo del Espíritu Santo. Hay agrupaciones religiosas que están pensando que el bautismo del Espíritu Santo es una experiencia aparte, es una segunda experiencia. No, en el momento que recibiste a Cristo, en ese instante, ipso facto, fuiste bautizado. Según Efesios 1, 13 y 14, dice que por el Espíritu Santo fuimos sellados. Fuimos sellados cuando dos personas hacen un contrato de compra-venta de una propiedad, se hace una escritura. Los dos la firman y se pone el sello. Desde ese momento, el comprador ya tiene seguridad de que es suya esa propiedad que pagó. Quien haya recibido el sello del Espíritu Santo puede estar seguro de que Dios terminará la obra comenzada en él y que pertenece a Dios para siempre. Dice este pasaje de Efesios 1, 13 y 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Según Romanos 8, 9, que dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. El Espíritu mora, habita en nosotros. La Biblia enseña claramente que el Espíritu Santo vive en cada cristiano, en cada creyente, desde el momento de confiar en Cristo. Y yo te pregunto,
¿Vive el Espíritu Santo en tu vida? Ahora volvamos a la pregunta hecha en la introducción de esta lección. ¿Se podría perder la salvación? Si la salvación que nos ha regalado Cristo es eterna, entonces no se puede perder. ¿Por qué? Porque es eterna. No se puede perder. ¿Por qué? Porque es eterna. Y porque depende totalmente del eterno Salvador, del eterno Señor nuestro. No es cuestión de que me dio a mí la custodia de cuidar mi salvación, sino me entregó a Cristo. Él es el portador de mi salvación. Y por lo tanto, al estar Cristo dentro de mí, Él se encarga de darme esta eternidad de salvación. ¿Existe algún pecado que no, vamos a decir, que nos haga perder la salvación? ¿Habrá algún pecado por ahí que nos haga perder la salvación? A la luz de la enseñanza bíblica que hemos visto, podemos decir que el creyente verdadero no puede perder su salvación por pecar ni por ninguna otra cosa, porque se sustenta en el Salvador, se sustenta en Cristo. Además, si una persona confía verdaderamente en Cristo, con seguridad puede decir, siempre soy hijo de Dios, la salvación que tengo en Cristo es eterna, el Espíritu Santo me bautizó, me selló y vive en mí. No se puede perder la salvación. Ahora, sí se puede perder algo por el pecado. Se puede perder, o se pueden perder en plural, muchos beneficios colaterales. Porque el pecado no puede ser coronado con la bendición. El pecado tiene que ser desarraigado, tiene que ser quitado, porque precisamente el pecado retenido, el pecado no confesado, es el estorbo para recibir la plena bendición y los beneficios que conlleva. Sí se pierde algo, pero no la salvación. Ahora, nuestra actitud hacia el pecado, ¿cuál debe ser? Si no podemos perder la salvación cuando pecamos, entonces es correcto vivir como queremos o como querramos y hacer cualquier cosa que nos pegue la gana. Encontramos la respuesta a esta pregunta en Romanos 6, 1 y 2, que dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Según este versículo, ¿estará bien jugar con el pecado? Ahora, según Hebreos 12, 1 y 2, ¿qué debemos hacer en vez de jugar con el pecado? Dice Hebreos, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Ahora, cuando pecamos y persistimos en retener ese pecado o continuar practicándolo, pues nuestro Padre tiene que disciplinarnos. No perdemos la salvación, pero nos va a disciplinar si persistimos en ese pecado. Y es algo que tenemos que vigilar con mucho cuidado, porque aunque no perdamos la salvación, sí seremos sometidos a una disciplina si tardamos en arreglar cuentas con Dios, nuestro Padre. Ahora, vamos a leer Hebreos 12, 5 al 9. ¿Qué puede pasar si decido jugar con el pecado? Dice el versículo 5, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecies
la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Y luego el versículo 6, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Y seguimos leyendo, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Ahora, según el versículo 6, lo voy a leer otra vez, dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. ¿Por qué me disciplinaría Dios? ¿Por qué creen? Según este versículo 6, porque lo hace por amor a mí, por amor. Porque dice el versículo, porque el Señor al que ama, disciplina. Como creyente soy su hijo. Vemos que el propósito de la disciplina de Dios no es castigarme o herirme, lastimarme. Entonces, ¿cuál sería el propósito verdadero de la disciplina de Dios en mi vida? Encontramos el propósito de la disciplina de Dios en Hebreos 12, 10 y 11, y hay dos razones. Aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. O sea que para participar de su santidad, nos disciplina. Para dar fruto apacible de justicia, nos disciplina. Nos mantiene siempre bajo disciplina para que siempre desarrollemos calidad de servicio en nuestras obras. En 1 Corintios 3, 11 al 15, nos dice que cada creyente será juzgado y este juicio no será para saber si la persona se va a salvar porque ya es un cristiano, es un creyente, sino para probar sus obras. Tendrás premios o te alejarás avergonzado de ahí, de ese tribunal de Cristo para los cristianos, por no ofrecer ninguna buena obra delante del Señor. Dice el pasaje, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Ahora, sacamos mejor beneficio de la disciplina de Dios cuando tenemos una actitud correcta, por supuesto. Si leemos Proverbios 3, 11 y 12, ¿qué tipo de actitud debemos tener entonces hacia la disciplina de nuestro Dios y Padre? Dice el pasaje, no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, del Señor, ni te fatigues de su corrección, porque el Señor al que ama castiga, como el Padre al Hijo a quien quiere. ¿Qué actitudes tenemos que reflejar? Pues gratitud. Pero, ¿qué actitudes tenemos
que reflejan menosprecio hacia Dios. Esta semana, comprométete a memorizar Juan 10, 27 y 28 que dice: no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el Padre al Hijo a quien quiere. Ahora, para terminar, quiero compartir con ustedes algunas evidencias de una verdadera nueva vida en Cristo. La primera, Cristo vive en mí. Déjeme darles las citas bíblicas, aunque no las leamos, pero las lees en tu casa, las lees tú mismo. Primera evidencia, Cristo vive en mí. Primera de Juan 5, 11 al 13 y Romanos 8, 16. Segunda evidencia, comunión con Dios, compañerismo íntimo con Dios. Primera de Juan 1, 1 al 4. Se debe hacer una mirada retrospectiva para asegurar que hubo un tiempo en que lo conociste y estuviste participando del compañerismo con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Esta es una gran señal de salvación. ¿Has tenido compañerismo con el Padre y con el Hijo? ¿Lo tienes ahora mismo? Si te está yendo mal, la primera pregunta que se te va a hacer es: ¿cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo está tu compañerismo con Dios? Tu comunión con Él. Y ahí está la base para la respuesta. Tercera evidencia, un cambio en mi camino. Hay un cambio radical en tu camino diario o en tu manera de andar. Es diferente tu andar a como lo hacías antes de Cristo. Primera de Juan 1, 6 y 7. Y es también una evidencia de tu salvación. ¿Recuerdas el momento en que cesaste de andar en tinieblas y empezaste a caminar en la luz? Un gran cambio hubo en tu vida, mucho más de lo que te podrías dar cuenta. Ahora, en cuarto lugar, la cuarta evidencia, manera diferente de ver el pecado. Primera de Juan 1, 8 al 10. Hay un cambio en tu manera de ver el pecado. Pecado es nuestra naturaleza y pecados es lo que fabrica esa terrible naturaleza. Si alguien dice, yo nunca he pecado, miente, y es necesario mostrarle 1 de Juan 1:10. En Romanos 7, 7 al 25, podemos ver cuán consciente fue Pablo de la terrible naturaleza que él tenía. Esta convicción vino por la luz que entró a su vida, dado que fue salvo. El conocimiento alumbra tu ser. La palabra te dará libertad. Y por esto también tú debes estar para reconocer y confesar tus pecados. Es necesario, pues, confesar pecados, buscar su rostro, alabarle, darle gracias. Esta es una ofrenda y sacrificio agradable a Dios. Debes mantener este estado. Ahora, número 5, otra evidencia, la quinta evidencia. Cambio de actitud hacia la palabra de Dios. Primera de Juan 2, 3 y 4. Si en verdad has sido salvo, entonces ahora experimentas un cambio en tu actitud a la palabra del Señor. La palabra guardar habla de la actitud del corazón y es una acción habitual. Sexta evidencia. Ahora tienes un temor santo de perder la comunión con Dios. Tienes temor de entristecer al Espíritu Santo. Y séptima evidencia, ahora ya no confías en tu carne, ya no confías en la antigua naturaleza, porque no ama a Dios y porque no puede amarlo. Es por esto por lo que necesita ser transformado. Octava evidencia, ahora tienen también un anhelo de cumplir la voluntad de Dios. Todos los creyentes, aunque vengan fracasos al tratar de cumplirla, nuestra disposición sigue vigente.
Hay diferencias tremendas entre personas regeneradas y no regeneradas. Por ejemplo, un caso de persona no regenerada es Judas. Cuando su pecado fue descubierto, se suicidó. Y un caso de una persona regenerada es Pedro. Una vez que falló en cumplir la voluntad de Dios, dice la palabra que lloró amargamente. Y este es el corazón del verdadero redimido. Novena evidencia, una nueva actitud hacia el mundo. Primera de Juan 2, 15 al 17 nos dice, no améis al mundo. El mundo, como sistema presente de maldad, que es contrario a la santidad de Dios y a Dios mismo, ya no es atractivo ni fascinante para nosotros. ¿Por qué? Porque no proviene del Padre. El creyente no puede amar ni puede entregarse al mundo a la vez. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre. Esto es precisamente la diferencia. Décima evidencia. Ahora tenemos esperanza y gozo por saber que somos verdaderamente hijos de Dios. 1 Juan 1:3. Hay un anhelo en el creyente de ver a Jesús como Él es y ser hecho como Él es. Querer ser una persona como Jesús. Y por esta esperanza se mantiene puro como Jesucristo es puro. Entonces, aquí termino completamente la reflexión. Toma un momento para evaluar cada área de tu vida. ¿Hay algo que estás haciendo aunque sabes que no le agrada a Dios? No debemos jugar con el pecado. ¿Estás dispuesto a ponerte de acuerdo con Dios sobre este asunto y cambiar esta área de tu vida? Dilo a Dios en oración y pide su ayuda. Observa tu mano y cada dedo te va a decir algo. Y te lo pongo como una ilustración que no se te debe olvidar. El dedo pequeño te indica que debes oír la palabra, oír. ¿Dónde? Congregándote. No dejando de congregarte como algunos tienen por costumbre. Y cuanto más sabiendo que Cristo ya viene. Hay que congregarse. Hay muchos beneficios por congregarse. No dejen de congregarse los cristianos. Segundo dedo, leer por ti mismo. Lee sistemáticamente, lee cronológicamente, pero lee. Puedes leer 5 capítulos del Antiguo Testamento en la mañana, 5 capítulos del Nuevo Testamento en la noche, lo que tú quieras, pero no dejes de leer. Habitúate a leer. Ahora, estudiar es diferente, porque leyendo mucho se te pierde, pero cuando estudias te detienes y empiezas a estudiar con alguien mayor en la fe que tú, que te guíe, que te dirija, que te responda a tus preguntas y tus inquietudes y necesidades. Hay que estudiar. Y el otro dedo, memorizar versículos claves que te dan un flash, pasajes claves, memorízalos. Por ejemplo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, uno está remachando y remachando y remachando hasta que se quede el pasaje. Y luego viene un momento en la vida en que será tu auxilio. Y por último, meditar. Meditar es una palabra que algunos dicen que viene de regurgitar la comida. Meditar es machacar, masticar el bocado hasta que le saques todo el producto. Eso es meditar. Ténganlo en cuenta. Nunca lo olviden. Congrégate y vive para Cristo
en familia, con otros creyentes como tú. Que Dios los bendiga y los guarde en esta seguridad. Hasta luego.